Y bien amigos, estamos de vuelta con nuestro bloque de Visión Salud y en esta ocasión cuento con la presencia de la licenciada Roselina Cruz. Ella es nutricionista y precisamente el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que deberíamos tomar en cuenta y sobre todo reflexionar debido a las cifras que se dan en nuestro país en materia de la anemia y definitivamente desarrollar las consecuencias y también poder trabajar en políticas o acciones que podamos revertir precisamente una de las enfermedades que viene aquejando al ciudadano en nuestro país. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bien, hablar de la anemia efectivamente tendríamos que enfocarnos, digamos, en un aspecto de origen, ¿no? Para poder de esta manera desarrollar el tema y sobre todo enfocarnos, porque la idea o el objetivo finalmente es disminuir estas cifras lamentables en nuestro país. Efectivamente, o sea, todas las estrategias tienen que apuntar a la gestación. Podríamos apuntar incluso a la adolescencia si fuéramos un país desarrollado. Pero ahorita con todos los problemas que tenemos, se está priorizando la niñez, pero debemos enfocarnos mucho más de lo que está haciendo actualmente en la gestación, porque el problema de la anemia empieza ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos anemia, terminamos nuestra gestación con anemia, damos a luz nuestro niño con anemia, nuestro niño es anémico más o menos a los 2 meses, porque si yo termino mi embarazo con anemia, mi hijo muy probablemente va a tener anemia a los 2 meses, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la gestación también se da una situación muy importante que es el corte adecuado del cordón umbilical. Entonces son 2 aspectos importantes, es terminar el embarazo sin anemia para que mi hijo no sea anémico, porque de todas maneras es anemia gestación, anemia niño, ¿sí? Y muy pronto. Y el otro punto es el corte adecuado del cordón umbilical. ¿Con qué me refiero? O sea, cuando se da luz, se tiene que cortar el cordón recién entre 1 y 3 minutos. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Actualmente se da luz, sobre todo peor si es cesárea, ¿no? No se ve esta situación y en este corte adecuado se da una transfusión de sangre de 75 miligramos de hierro. Es una transfusión de sangre en esos 2 minutos que le va a durar hasta el 4º mes de que el niño nace. Entonces hay que trabajar muchísimo esta parte de la gestación para poder trabajar también con el niño. Y para romper básicamente este círculo, digamos, de la anemia, ¿no? Porque definitivamente suele, por ejemplo, también un aspecto que merece mencionar es que, por ejemplo, las jóvenes que tienen un embarazo, digamos, muy joven y por falta de información, por falta de cumplimiento de todo este proceso que requiere finalmente la gestación, deja de lado, por ejemplo, una buena alimentación y un sinfín de aspectos que a la larga finalmente el perjudicado es el nuevo ser, ¿no? El pequeño, ¿no? Por supuesto, lo peor que le podría pasar al país es continuar con embarazos en la adolescencia. Eso se debería evitar de todas maneras porque esa mujercita no ha terminado de desarrollar los nutrientes que ella necesita para su cerebro, para su crecimiento, para terminar todos sus procesos y ella ya está con otro ser que necesita también nutrientes y le va a jalar también todo tipo de nutrientes. Entonces la situación en el adolescente es peor que en una edad adecuada para poder tener un hijo. Es mucho peor. No, es una situación bastante seria, mala, no de un futuro, bueno, si ya se dio, ok, pero lo debemos evitar. Y que básicamente es el reflejo de nuestra realidad en la actualidad. Porque efectivamente basta con ir a cualquier sector de la ciudad y uno se encuentra con casos que efectivamente reflejan desde ya esta problemática en nuestro país. El público en este momento se preguntará, bueno, existen muchos factores en las condiciones en que también se dan este tipo de casos, pero sí, digamos, si el bebé nace, ¿cómo podemos de alguna manera ir trabajando para que este menor de cierta forma deje en todo caso o luche contra la anemia? Si vemos todo el proceso y ya la gestación se dio en forma adecuada y el corte adecuado del cordón umbilical, gestación sin anemia, entonces
el niño le dura, ese hierro que le transmitió a la madre, que la madre le transmitió al niño, le dura 4 meses. A partir de ahí se debe dar hierro. Todos los niños sin excepción, los que nacieron por cesárea, los que nacieron por parto normal, deben consumir hierro a partir de los 4 meses de edad. Porque si hubo esa transfusión de sangre dura 4 meses, no dura más. Entonces ahí empecemos con las gotitas de hierro para los bebés y a los 6 meses empezamos con 2 cosas muy importantes. Los micronutrientes, que se lo podríamos dar, si no es en comida, se lo podremos dar en platanito de seda aplastado. El plátano está en todas las regiones del país. Accesible, ¿no? Accesible total, ¿no? Medio platanito maduro, lo aplastamos, le ponemos el micronutriente y ya no hay necesidad de que controlar demasiado la alimentación, que esté fría, que esté caliente, porque si la comida está muy caliente y hecho el micronutriente, el sabor va a ser horrible. Por supuesto. Y en la actualidad incluso también en el Estado está enfocado mucho en el tema de los micronutrientes, ¿no? Hemos visto también que ya de por sí la madre está muy preocupada en poder también incluir estos micronutrientes y obviamente a veces puede ser evidentemente no de agradable para el menor, pero buscar de qué manera el menor pueda consumirlo, ¿no? Cuando la temperatura de la comida está casi fría, por ejemplo un platanito de seda, como lo enfocábamos de esa manera, está una temperatura ambiente, lo aplasto, se lo doy y no se va a sentir. Lo que pasa es que esa suplementación dura 12 meses, es larga. Protege al niño de por vida, pero dura 1 año. Y el otro aspecto que hay que considerar es la alimentación rica en hierro. Que nosotros los nutricionistas estamos muy a favor de que todas las estrategias son válidas, pero una de las principales a los que se debe dar más fuerza es los hábitos de alimentación. Un niño no puede comer igual que un adulto. Claro. ¿Ya? La alimentación del niño, la alimentación de la gestante es especial en hierro, especial en calcio, especial en otros nutrientes, ¿no? Y ahí se debe empezar con los alimentos ricos en hierro. Los alimentos muy ricos en hierro no son más de 7. Y esos 7 deben incluirse en la alimentación del niño. Pero ¿qué es lo que pasa? La madre o los mismos profesionales de la salud a veces indican que empiece con papita, con arrocito o con un puré, donde no tiene alimentación rica en hierro. Esos nutrientes, esos alimentos no tienen hierro. ¿Qué es lo que pasa? A los 6 meses ya se debe iniciar con una alimentación que tenga vaso, bofe, sangrecita, hígado de pollo, ¿no? Entonces, y otros 3 o 4 alimentos que tienen que estar incluidos en la alimentación, pero ¿qué es lo que pasa? Incluimos pollo, que no tiene hierro, no tiene nada de hierro, ¿no? Incluimos todo lo que son vegetales, no tienen hierro, entonces la anemia prosigue, continúa, ¿no? Prosigue este círculo y nunca salen de ello. No estamos hablando de la alimentación del adulto, no estamos diciendo que el adulto consuma hígado, porque no lo necesita, el adulto no está formando su cerebro. Entonces la alimentación del niño es especial en esa época. Y es básica en esa etapa, muy, ¿no? Importante. Bien, y efectivamente pues estamos justamente tocando este tema porque desde ya es importante, porque a veces ya cuando uno está en la etapa de repente de la adolescencia, joven, adultos, suelen aparecer estas preguntas, ¿no? ¿Por qué de repente mi hijo no desarrolló bien? O en todo caso, ¿por qué tiene una estatura mínima? O otros aspectos incluso que físicamente uno puede determinar que esto se debe a una mala alimentación, ¿no? Como también otras enfermedades, van apareciendo también el estilo de vida, que es otro de los problemas que efectivamente viene adoptando también las familias. El facilismo de algunos padres de familia, sabemos que trabajamos, tenemos actividades que hacer, pero a veces le mandamos en la lonchera, por ejemplo, también a los chicos lo que está a la mano, cuando realmente eso no le va a ser gran utilidad, por ejemplo, para el desarrollo del menor, ¿no? También es otro de los aspectos muy perjudiciales. De todas maneras, la alimentación siempre tiene que tener todos los nutrientes que requiere en esa época, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la alimentación inadecuada o la alimentación donde terminó en un niño con anemia, lo que nosotros lo vamos a ver es en la etapa escolar. El niño no entiende matemática, no razona bien, no entiende lo que lee, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Ya en la etapa escolar es como la consecuencia de, por eso es tan importante la alimentación. Y la lonchera a la que te refieres es una alimentación importante y también tiene que ser balanceada, es decir, tiene que estar compuesta de 3 cosas. Un líquido nutritivo, tiene que estar compuesto de una fruta de la estación, no tiene que ser la fruta más cara, tiene que ser simplemente la fruta de estación, que tiene también importantes nutrientes, y un sándwich con un alimento rico en hierro o con un alimento proteico, es decir, huevo o cualquier carnecita tiene que estar ahí en ese pancito, la más barata, la que tiene acceso. Y evidentemente incluso en casa a veces tenemos elementos que son al alcance y que de alguna u otra forma le podrían ser muy beneficiosos para nuestros hijos, pero a veces caemos justamente en el facilismo, en productos que finalmente pues no va a generar algo positivo finalmente para el desarrollo de los menores. También sería conveniente mencionar, por ejemplo, en el tema del almuerzo, o incluso hasta en la cena, porque a veces confunden, ¿no? La población incluso a veces opta, por ejemplo, en la cena a comer igual que en el almuerzo, o hacen un exceso de alimentación pensando en que va a ser algo positivo para nosotros, pero finalmente pues no es bueno, ¿no? Si hablamos del niño, sobre todo el pequeñito, ¿no? Debe comer 5 veces al día. ¿Sí? Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y noche. ¿Sí? Y la cena y el almuerzo del niño podrían ser iguales, no hay problema, pero debe comer. De todas maneras debe comer porque la necesidad es muy alta. Mira, a los 6 meses el niño necesita 11 miligramos de hierro. La persona, el adulto, el adolescente, necesita, el que tiene 14 años necesita 11 miligramos de hierro. ¿Te das cuenta? O sea, el de 6 meses que come 3 cucharas, que come 5 cucharas, en ese poquito de alimento, tiene que cubrir la misma cantidad de un adolescente de 14 años. ¿Y cómo come? Es totalmente diferente. Por eso es que la anemia se da en esta edad, ¿no? Donde el requerimiento es sumamente alto en relación a su capacidad gástrica. Tiene un estomaguito chiquitito y ahí le tenemos que dar todos los nutrientes. Si nosotros no damos todos los nutrientes, se presenta la desnutrición, se presenta la anemia, etcétera, etcétera. Y por eso se da todas estas situaciones. La anemia es una situación más especial que la desnutrición. Si la desnutrición yo doy una comida, no podría evitarla. Si yo en la anemia no doy una comida y no tiene suficiente cantidad de hierro, no evito la anemia. Entonces, en alguna manera la alimentación se relaciona, pero en la anemia es más especial. Es más especial y tiene que tener siempre hierro desde los 6 meses, lo más suavecito para que el niño no tenga problemas, ¿no? A la hora de pasar los alimentos, pero tiene que ser una alimentación sumamente suave y especial para ellos, y es poquito. Claro. Entonces son 5 comidas al día que debe darse, y que el adulto, por ejemplo, podría dejar de cenar, podría dejar diferentes alimentos, podría volverse vegetariano, no hay ningún problema, pero aquí no hay manera de que consigamos con un vegetal los 11 miligramos de hierro. Claro. Tiene que haber un balance de vegetal y animal para que lleguemos a esa alimentación tan especial que requiere el niño en esa edad. En la actualidad, ¿cómo ve la conducta precisamente de los ciudadanos? ¿Está creciendo la responsabilidad en materia, por ejemplo, de una buena alimentación? Sabemos que constantemente usted está en contacto, por ejemplo, con diferentes casos, pero digamos, ¿cómo ve justamente la toma de conciencia de la población? ¿Hay compromiso por parte de...? Lo que pasa es que hay algo muy especial en la población. La población no sabe qué es anemia y si lo sabe, no sabe las terribles consecuencias que es. No es consciente, ¿no? Exacto, o sea, se necesita mucha más educación nutricional, ¿no? Donde la madre sepa que un niño con anemia significa una pobre capacidad intelectual, y en el futuro, ¿no? Un niño que deserta en el colegio, que no entiende, etcétera, etcétera. Las consecuencias son terribles para el país y sobre todo la productividad de la persona se ve afectada. Son personas que terminan ganando poco dinero, según los estudios, ¿no? Cuando son adultos, ¿no? Tienen una capacidad adquisitiva muy, muy baja, ¿no? Por el mismo cerebro que se formó
en una época donde debieron darse todos los nutrientes a la mano y no se dieron por desconocimiento justamente, ¿no? Entonces, estas consecuencias la madre la tiene que saber, porque a veces protegemos mucho a nuestros pacientes, ¿no? Para que no se afecten, pero tiene que saber que la debe evitar. Y si no la puede evitar porque el niño está con anemia, tiene que salir de inmediato de la anemia. No puede terminar el niño el año y sigue con anemia. Y efectivamente tiene que haber compromiso, no solamente de los padres, sino que también de todos los miembros del hogar, porque finalmente así creas también un nuevo estilo de vida, saludable sobre todo también, y crear una especie de educación nutricional y una especie de cultura nutricional también, ¿no? Porque a veces el peruano, hablábamos justamente hace un momento del tema de la gestación, deberíamos desde ya estar dentro de nuestra mente, preocuparnos mucho por nuestra salud, por nuestra alimentación, y eso debe ser fundamental. Doctora, el día de hoy yo le agradezco la presencia, y yo sé que el tema es muy amplio, hemos tratado de poder tocar algunos aspectos, pero efectivamente el objetivo es que el público entienda y reflexione y sobre todo empiece a preocuparse desde ya, porque el tema de alimentación es fundamental. Doctora, finalmente un mensaje a toda la comunidad para que efectivamente cambie un poco ese estilo de vida que puede ser errado o en todo caso por falta de información, y acuda también a los especialistas, que es fundamental. Sí, precisamente terminando la entrevista, yo quisiera invocar a toda la población: acérquense a nosotros, déjennos ayudarles, ¿no? Y lleguemos a buen fin para que los niños del país sean competitivos con otros países y seamos mejores. Muy bien, entonces esas fueron las palabras de la licenciada Rosa Elena Cruz, nutricionista. El día de hoy hemos tocado un tema muy importante, así que esperemos que la población desde ya tome conciencia sobre la anemia. Bien, vamos a irnos a la publicidad y retornamos con más en Visión Noticias.